mensaje que hable más de amor, las caricias para el corazón. Bueno, pues sí, yo soy humorista gráfico e ilustrador y hago las viñetas en el periódico, en el ABC Nacional. ¿Para qué sirve el humor gráfico? Pues bueno, ya sabéis que el periódico tiene una característica muy importante y es que es muy aburrido. El periódico cuenta noticias que generalmente son un coñazo, son desgracias, cosas, malas noticias, si no, no serían noticias. Y entonces tú lo vas leyendo y vas deprimiéndote. Y luego hay unos artículos de opinión de gente que escribe muy bien y que las comenta poniéndolas en relación pues, con sus propias vivencias o las cosas que sabe, ¿no? Pero no es suficiente. El periódico sigue siendo aburrido y frío. Hace falta alguien que comente las mismas noticias o que se refiera a ellas desde un punto de vista que enganche emocionalmente con el lector, que cree una complicidad con él. Y qué mejor que eso que el humor. Cuando tú una noticia la cuentas un poco en broma, con una ironía, con un guiño, le creas un vínculo afectivo con el lector, que además va a llegar todos los días al periódico, va a buscar en esa página pues ese guiño, esa sonrisa, y va a sentirse identificado con el periódico de forma afectiva, de esa forma, ¿no? Por eso los humoristas gráficos siempre vamos muy unidos a la línea editorial del periódico. Yo puedo tener mis ideas maravillosas, pero evidentemente si un lector compra un periódico es porque le gusta la forma que tiene ese periódico de contar las cosas y busca encima una identificación afectiva a través de las viñetas. Esa es la utilidad de las viñetas, del humor gráfico en un periódico, ¿no? ¿Cómo surgió esto? Muy rápidamente os lo cuento en 2 minutos porque todo tiene su historia. Pues lo bonito del humor gráfico es que es una consecuencia directa de la aparición del cómic. El cómic se inventó el 16 de febrero de 1895, cuando Richard Felton Outcault en el New York World hacía unas ilustraciones que se llamaba Yellow Kid, el muchacho amarillo, y en el blusón escribía un texto que era lo que ese personaje decía. Y pronto Richard Felton consiguió, como no le cabían casi palabras, las escribió a un lado y lo rodeó con un globo. O sea, se inventó el bocadillo. Sonrisa a cada paso y respirar. Será bonito lo que queda. Los paneles, pues el primero, al final, aunque pensamos en imágenes, pero el humor no deja de ser otra cosa que un género literario. Siempre hay, no sé si habéis estudiado las figuras poéticas, ¿no? La metáfora, pues todas esas cosas. Cada chiste tiene una figura poética. Ya puede ser una amplificación, una personificación, una onomatopeya, una literación, un equívoco, una metáfora. Entonces, es literatura. Estás jugando con conceptos que se leen. Además, tan importante es la imagen como el texto, ¿no? Entonces, muchas veces escribiendo es como se te ocurren las cosas. Aquí, por ejemplo, pues me llamaba mucho la atención la noticia de que querían los nacionalistas catalanes o vascos, no recuerdo, que los camareros de los trenes fuesen trilingües. Es decir, que si tú vas en un tren a una comunidad autónoma que tiene una lengua propia, el camarero que te pueda atender en esa lengua. Claro, ¿qué pasa con el tren que pasa por varias comunidades autónomas con varias lenguas? Que tiene que saber catalán, gallego y vasco. Que existe algún tren que hace eso. Entonces dije, bueno, pues vamos a llevarlo al absurdo, ¿no? La reducción al absurdo es muy humorístico. Y entonces ponía un camarero que dice sándwich, pizza, croissant, que en realidad son 3 palabras en 3 lenguas, porque sándwich es inglés, pizza italiano y croissant es francés. O sea que realmente les está contestando en 3 idiomas. Ese juego de ideas absurdas yo creo que era muy humorístico. Para dibujarlo me salí del tren. ¿Por qué? Pues porque dibujo un tren desde dentro, es mucho más difícil, no se ve que es un tren. Entonces me acordé del cuadro este de la cafetería de Edward Hooper, un pintor realista americano. Y entonces eso le da como un ambiente mucho más real, ¿no? O más evocador a la viñeta. A ti te parece injusto, que se enfade con algo que a ti te parece muy irritante de pues los políticos, por ejemplo. O sea, te diriges a la cabeza, te diriges al corazón, pero al ser dibujos también te diriges a los ojos, a la percepción estética, al aspecto externo de las cosas. Un chiste puede ser disfrutado como cualquier ilustración, como cualquier cuadro. O sea, está el disfrute ético, el intelectual y el estético. Son las 3 grandes verdades de Platón, la verdad, la bondad y la belleza. Pues el chiste
va por las 3. Entonces, si puedes hacer un dibujo que sea una preciosidad, aunque no sea muy ingenioso, pues también, ¿no? El final del túnel, llevamos toda la crisis diciendo, ya se ve la luz al final del túnel. Bueno, pues pongámoslo de verdad. Si se ve la luz al final del túnel, nos habrán pagado la factura de la luz, entonces hay uno que huye, ¿no? Saliese en el periódico dado la vuelta. O sea, que el periódico hubiese que ponerlo horizontal para leerlo. Y que la cabecera del periódico, El Mundo, estuviese aquí así. Y cuando se lo dije al director me echó una bronca. Pero tú estás loco, ¿pero cómo vamos a hacer eso? Y bueno, se puso muy nervioso. Entonces tuve que reducir el dibujo y salió a este tamaño, que bueno, no luce nada, está a la mitad. Pero bueno, sí pude meter por debajo esto otro, ¿no? Porque claro, en un periódico hay jefes y a veces no les hace gracia nada de lo que haces. O hay que cerrar a las 10 de la noche y todas las 9 todavía no tienes el chiste hecho y empiezan a amenazarte de muerte porque no vamos a salir tarde por tu culpa. Y bueno, pequeñas cosas que supongo que pasarán en todos los trabajos. Hablo mucho de la imagen, pero yo creo que tan difícil es plasmar una buena imagen como un pequeño texto. Pues la verdad que no tenemos mucho espacio para expresarse dentro de un bocadillo, No. y la verdad que tenemos que ir a sintetizar con las palabras justas esa idea, ¿no? Y eso yo creo que también es un ejercicio complicado, ¿no? Y tanto como a lo mejor el pensar una buena imagen gráfica que nos despierte la curiosidad en torno al hecho que estamos dibujando, ¿no? ¿Eso tú cómo lo vives? ¿Lo vives también así? Sí, ya te he dicho que para mí el humor es un género literario. Tú tienes que... O sea, tienes que condensar un concepto, ¿no? Que haya un equívoco, que no solo que la imagen desmienta o subraye el texto, sino que el texto en sí también puede ser la clave de todo. De hecho, hay humoristas gráficos que lo importante realmente es el texto, ¿no? El roto en el país, pues cada texto es un ladrillazo en la cabeza. O sea, son sentencias, son como las frases de las lápidas, ¿no? Frases tremendas con una carga ideológica o crítica tremendas, que por sí solo tienen mucho valor. Sí, sí. O sea que claro que es importante el texto. Un traje maravilloso, su corbata, su sombrero, un ramo de flores en la mano, todo sonriente, y le cae una tarta en la cabeza. Y entonces, pues imaginaos de la tarta cayendo, con su velita de cumpleaños encendida, y como en la siguiente viñeta pues hay un splash enorme y una gran mancha de salpicaduras con dos ojos en medio, o él en el suelo completamente perdido. Sería como la señora que se resbala con una piel de plátano y cae en un saco, ¿no? Eso es gracioso. Humorístico es que el señor de la tarta llama a la puerta de la casa de donde ha caído la tarta, abre la puerta de la cocinera y él, todo lleno de tarta, le dice: señora, a esta tarta le falta azúcar. ¿Por qué es humorístico? Porque es un fin inesperado. Tú no te esperas que se cabree, que te pida que lave el traje, que tengamos cuidado, que discutan. Esperas una sucesión lógica de acontecimientos, pero un final inesperado que al mismo tiempo tenga su lógica, o sea, él en efecto ha probado la tarta, está cualificado para decirse está bueno o no. O sea, tiene una lógica ese desenlace, pero es una lógica inesperada, por eso es humorístico, ¿vale? Esa es la diferencia entre gracioso